Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos a un gran invitado y vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan. Finanzas para las empresas, finanzas para emprendedores. Hoy tenemos una persona experta que lleva muchos años en esto. Vamos a ver si ya se conectó por acá Daniel. Por aquí veo que ya está entrando. Vamos a conectarlo. Aquí ya estamos. Aquí ya tenemos a Daniel. ¿Qué más, Daniel? ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, ¿usted qué tal? Bien, hombre, bien. Bueno, nos pusimos el uniforme, eso está muy bien. Tocaba. Oiga, pues muchas gracias por atender esta invitación. La verdad que es un tema supremamente apasionante, primero que todo, y supremamente necesario para el momento que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que estamos viviendo una de las peores crisis económicas y financieras de los últimos, qué sé yo, 50, 100 años, la importancia de la caja, de las finanzas, de entender cómo mantengo mi negocio a flote. Creo que es una de las grandes preocupaciones de todos los empresarios y emprendedores. Y bueno, para los que se están conectando, hoy tenemos un gran invitado, Daniel Gómez, es banquero de inversión, eh, trabaja en temas de finanzas, asesorando compañías, pero tal vez, Daniel, yo digo que cuando armé esta charla, muchas personas me dijeron, fue el mejor profesor que tuve en la universidad. Y ¿Verdad? esa sí no me la sabía. Muchos alumnos del CESA, muchos amigos del CESA y personas conocidas del CESA me dicen que usted ha sido los mejores profesores que han tenido en la universidad. Entonces, pues, cuéntenos un poquito de eso y obviamente empezando agradeciéndole por atender esta iniciativa y por esta charla. Bueno, primero, igual que usted, agradecerle por esta invitación. Usted ha formado una gran comunidad a lo largo de este tiempo que creo que genera muchas semillas para recoger en un tiempo y es todo ese tema de la alfabetización financiera y cómo mejorarla en este país que pues hay tan poco entendimiento de esas cosas. El tema que usted está preguntando de por qué me metí en ese tema de clases y de docente, yo soy egresado del CESA, del Uh -huh. pregrado y de la maestría en finanzas corporativas. A lo largo de mi carrera académica, pues vi muchas falencias y ciertas cosas que siempre quise mejorar y que de alguna forma u otra me pues, critiqué y Uh fui en -huh. contra de eso en todo momento. Entonces yo creo que ese es como el pilar de mi labor docente, es cumplir con ese cambio que la gente tiene que hacer cuando critica las cosas, de si esto no está bien es proponer cambios, es proponer ideas, es proponer nuevas metodologías que precisamente hagan cambio. La crítica, y creo que ese también es un comentario que quería yo dejar en esta conversación, la crítica sin propuesta pues está totalmente vacía, al igual que lo que se está haciendo mal. Entonces ese ha sido como ese interés, ya es una labor de 4 años más o menos, 4 años y medio tal vez. ¿Sigue dando clases en el CESA? Claro, ahorita estoy en parciales finales, hoy estoy Ah, en muy bien. parciales finales. Otra cosa que sí Eh, me dijeron es que rajaba bastante a los alumnos. muy exigente, eso sí, que creo que es la forma de que la gente, no porque tenga que ser difícil, sino que enfrentándolos contra cosas más reales y más del día a día es que la gente aprende más. Pero Claro, cuando no han tenido una carrera así, o por lo menos en mi caso, que yo dicto en séptimo semestre de planeación financiera, cuando llegan con vacíos desde primer semestre, pues se encuentran con todos esos vacíos porque es una materia muy integral que abarca muchas cosas y no es fácil. claro. Pero creo que todos los que la ven, independientemente de que sean repitentes o no, porque he tenido personas que pierden y la repiten conmigo, que eso es una experiencia también interesante porque hay gente que no se dio cuenta de pronto del chip de las cosas, pero que al final la rigurosidad es lo que es como que alcanza esos destinos o esas metas. Chévere. Oiga, Daniel, háblenos un poco de su vida laboral. ¿Dónde empezó trabajando? ¿Por qué terminó en finanzas? ¿Y por qué terminó montando su banca de inversión?
El tema en finanzas fue un amor que adquirí en el camino en la universidad sin darme cuenta. A mí Ujú. el principal amor o lo que más me gusta en el sector empresarial es el tema de la agroindustria. Agroindustria. Es lo que más me apasiona realmente. Mi familia tenía un negocio de flores de exportación Ujú. y durante toda la universidad todo se enfocó siempre en el negocio de las flores y particularmente en séptimo semestre vendieron el cultivo, donde yo pues Ok, como que me había enfocado a trabajar y mi perfil profesional era pues para trabajar en la empresa familiar. En ese momento quedé en el aire y ahí tuve un par de conversaciones donde me enfocaron y basado en lo que me gustaba, porque yo ni siquiera había pensado en una situación de esas, me dijeron metas en banca de inversión. En el camino conocí a uno de mis grandes amigos que fue mi jefe durante 4 años en el grupo Conalvías en infraestructura. Ahí trabajé durante 4 años, hice toda una carrera hasta llegar a ser jefe del área de inversiones en tema de concesiones y estructuración de proyectos. ok, Me retiré en el 2016 y en el 2016 arranca el proyecto de Citrino Capital, en su momento con unos socios que hoy en día ya no están. El año pasado, por temas de trayectoria de trabajo con algunos aliados, nos asociamos nuevamente, pero ya con otros nuevos socios, también banqueros de inversión, también egresados del CESA y profesores del CESA, Héctor Arenas y Juan David Quintero. qué bien. Entonces, realmente ahí se formó y se gestó algo muy grande que ya es la unión de estas tres experiencias, de estas tres visiones, eh, diferencias generacionales de cómo ver las cosas, haber trabajado en diferentes lugares, y pues de todo eso se está formando como un portafolio y un servicio mucho más integral en Citrino Capital, que es la empresa que se creó en ese momento y que ahorita tiene una renovación, por llamarlo así, Qué bien. dedicada a todo el tema de banca de inversión y finanzas corporativas para empresarios y emprendedores también, que hemos trabajado mucho con emprendedores desde hace tiempo. Qué hace un banquero de inversión, Daniel? Cuéntele a las personas que de pronto no conocen qué hace un banquero. Entonces, el tema de banca de inversión en Colombia puede llegar a entenderse un poco distinto que en países desarrollados como Estados Unidos y demás, pero hablemos del caso Colombia. La banca de inversión como tal es el vehículo, es esa asesoría integral en todo ese asesoramiento de valoración de empresas, de fusiones y adquisiciones, de consecución de recursos, sean deuda o sea capital, en la medida en que todo se puede simular y todo se puede llevar a un modelo financiero y a una planeación específica independientemente del proyecto o negocio que sea, buscando siempre como la relación entre el endeudamiento, la financiación por capital, los ingresos, los costos y gastos, los márgenes, hacer la validación también de los proyectos, que eso ya es Ujú. un tema más de finanzas corporativas, pero en el tema de banca de inversión también se entra mucho en proyectos de infraestructura o de gran envergadura, como tal en el asesoramiento y estructuración de esos proyectos en específico. En el caso de los emprendedores nos vamos mucho más con el tema de finanzas corporativas aplicado a los emprendedores, donde se hace todo el tema de la validación de la idea de negocio numérica y financiera para sacar pues una estrategia que finalmente todos esos planes de mercadeo, financieros, de recursos humanos, de crecimiento, de expansión, todo es de su área específica, pero todo tiene una monetización, todo tiene una repercusión en las finanzas como tal, en lo que es el flujo de caja, que es lo que muchos empresarios y emprendedores se desentienden de ese concepto de la liquidez y de la generación de caja como tal. Entonces buscamos tener un portafolio donde trabajamos con empresas muy grandes, empresas estatales, empresas privadas, en temas de valoración, de planeación financiera. Trabajamos con emprendedores que perfectamente puede que no hayan arrancado su proyecto. Obviamente en los emprendedores hoy en día también existe una gama, desde aquellos que quieren ser el próximo unicornio, tienen ideas que quieren ser muy escalables y que puedan crecer muy rápido, hasta el emprendedor que quiere montar su restaurante con uno o dos socios y arrancar pequeños y ver qué va pasando en el camino. Entonces logramos como un portafolio de servicios que se adaptan a todo este tipo de necesidades con la única misión finalmente y es de generar valor en la toma de decisiones o de disminuir la pérdida del valor en la toma de decisiones precisamente. Y es ese concepto, tomar decisiones informadas, que es lo que finalmente hace las finanzas, independientemente de la visión de negocio y de cuál sea su rol como persona, que también es mucho de lo que usted habla en ese tema de finanzas personales. Yo puedo ser fotógrafo, arquitecto, profesor o lo que sea, pero el tema financiero siempre está llegando a mí y siempre me está impactando. Entonces Todo el toca tiempo. de alguna forma poderlo entender y no hacerle como el quite a ese tema tan importante que nos acompaña a lo largo de la vida.
Buenísimo. Daniel, quiero empezar a meterme en temas bien prácticos o de pronto herramientas que los emprendedores que nos estén oyendo hoy se lleven como algunas cosas puntuales que puedan empezar a trabajar. Lo primero, ¿cuáles son esos indicadores financieros claves que usted diría, vea, estos tres o cuatro, páreles bolas, hágale seguimiento todos los meses, porque eso va a depender de pronto el futuro de su negocio? Usted que trabaja en planeación financiera, en banca de inversión, en finanzas corporativas, un emprendedor que está empezando, ¿qué debería medir todos los meses en términos financieros? Bueno, hay uno que no es de tanto de todos los meses, sino que es con lo que se sale al mercado independientemente de que se mueva, y es esa estructura de precios, el pricing. La Ok, gente está clave. acostumbrada a evaluar un producto o un servicio por los costos que eso genera y le meten un margen a ojo porque escucharon que se hacía así o porque ven algún referente que se hace así. Son comparables de alguna forma cuando uno escucha o ve un referente, pero no necesariamente es algo replicable en su estructura de gastos de su ejecución de negocio. Ok, Nos hemos encontrado muchas veces con empresas que tienen toda una estructura de precios y demás, y que realmente inclusive generan pérdida en el cubrimiento de los costos, que son lo que directamente tienen que gastar para prestar el servicio o vender el producto. Ese tipo de cosas no puede pasar, porque es que entonces usted da pérdida por el simple hecho de vender. Eso que claro. son casos extremos, son muy pocos los que uno encuentra, pero inclusive llega uno a ese tipo de cosas. Ese sería como el primer indicador que va muy asociado ya al término financiero, que es el margen bruto. Yo sé que hay muchas Los voy a ir personas anotando acá, buenísimo. que buscan como evadir esos términos, pero pues finalmente son los términos, es el margen bruto. Bueno, ¿qué es el margen bruto? Explíquenos en palabras En a fórmula modo es banquero, las modo ventas banquero, menos el costo de como, ventas. Y el costo de ventas es lo que la gente se enreda porque a veces no sabe qué asociar al costo de ventas. ok, El costo de ventas es lo que usted se gasta exclusivamente en vender un producto o en la comercialización de un producto o en la producción de un producto. Pero cuando dije vender es del producto vendido. Ojo que no es temas de publicidad, no es temas de marketing, no es tema de nada de eso. Eso hace parte del gasto de ventas que puede que hablemos más adelante de eso. ya. Es el producto. En servicios hay una disyuntiva de si existe o no el costo de ventas sobre el servicio. En algunos lo puede haber, dependiendo, por ejemplo, de los call centers. El costo del personal para prestar esas llamadas contra una persona o una entidad que lo esté contratando a uno, eso es costo de ventas, así sea Ya, personal. Y es solo lo que se genera por el servicio que se vendió, independientemente de su administración, de su gerencia, de sus impuestos, de su publicidad, de sus activos fijos, oficina y demás. Solamente el producto, eso es el margen bruto. o sea, le hago esta pregunta hablando de los servicios. Si yo soy un abogado que mis ventas dependen del servicio que yo presto, ¿el salario que yo me gano iría dentro del costo de ventas o iría abajo como un gasto operativo de la compañía? Realmente es del costo de ventas, conceptualmente, porque se está asociado directamente a eso. Ahora, si usted es el abogado que además es gerente, en teoría debería distribuir ese salario tanto para Ya, gerencia y tanto para el costo de la ya. prestación del servicio. En servicios a veces no se lleva así y los estados financieros de una empresa no lo muestran así, pero si uno quisiera de pronto desagregarlo y analizar ese componente del servicio exclusivo, esa sería la forma. Buenísimo, espectacular. ¿Cuál es el tercero? Y entonces, No, el primero fue el margen bruto, que es todo ese tema de no, el estructura de primero fue pricing. pricing. Primero fue pricing. Bueno, Segundo, va margen relacionado bruto. con el margen bruto. El Vale. tercero, el flujo de caja libre operacional. Suena muy largo y suena muy tedioso y claramente se recibe así, pero es lo más importante en un negocio. Los márgenes dicen muchas cosas y la gente está acostumbrada a mirar ingresos menos costos, menos gastos, utilidades, pérdidas y demás, pero eso no representa plata. Las empresas pueden tener muchas utilidades y no tener un bendito peso y quebrarse, como pueden tener pérdidas y en algunos de los casos mucha liquidez y poder pues, maniobrar esas pérdidas. Claro, Entonces, realmente la liquidez, no la cuenta, no lo que hay en la cuenta, porque lo que hay en la cuenta pues, son reservas que también hacen parte de esa generación de caja, pero si el negocio genera caja mes a mes, si no lo genera, ¿por qué no lo generó? No, que es que tuvimos que comprar un computador, bueno, listo, entonces eso es por el computador, pero normalmente si no hubieran esas compras, pues se puede generar plata. Ese yo creo que es el indicador más crucial, que obviamente para llegar al flujo de caja libre operacional toca hacer una cantidad de cálculos y una cantidad de cosas, porque no es simplemente
calcularlo en una calculadora, eso pues, requiere de su estructura, claro. pero cuando se enfocan en eso no se quiebran las empresas, o por lo menos logran mitigar esas pérdidas y demás. En Colombia hay una, ¿cómo se diría eso? Como una intención de emprender muy alta, y es uno de los países con mayor creación, con mayor índice de creación de empresa y mayor interés por crearla, pero también es uno de los países con mayor mortalidad en las empresas. Entonces las empresas nuevas, el 60-70% mueren en los primeros 4 o 5 años. Precisamente ¿por qué? Por un tema de malos resultados, pero si usted le aduce los malos resultados a la quiebra de su empresa fue porque en realidad no hizo planeación ni seguimiento. Entonces ese tema del flujo de caja Importantísimo. para los emprendedores y empresarios, uno encuentra también en el mercado clientes que son empresas grandes que facturan 5.000, 10.000, 50.000 millones de pesos y no llevan un flujo de caja. Pueden seguir haciéndolo y pues muchas personas son empíricas en eso y lo entienden como por entendimiento propio, pero usted poderlo relacionar o llevarlo a un archivo donde usted pueda además hacer escenarios de qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, qué pasa si se me sube el dólar, qué pasa si me sube la inflación, qué pasa todo lo que puede llegar a pasar, toma decisiones más enfocadas. Entonces yo creo que eso le aplica Que a todos. el emprendedor siempre le dice a uno, no, es que el Excel puede con todo, entonces yo me tiro al agua y qué carajo, yo no hago planeación. Y sobre la marcha, pues se terminan es estrellando y muchos de los problemas, inclusive lo he vivido yo con algunos de los emprendimientos que fracasaron, fue precisamente pues por esa terquedad de no hacer un modelito financiero, por lo menos poner los números y plasmar las cosas en papel antes de uno tirarse al agua. No sé si está de acuerdo conmigo o no. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y con lo que usted dijo, el Excel aguanta todo, sí, eso es una realidad. Desde negativo hasta positivo, lo que usted se alcanza a imaginar lo puede calcular con Excel. Claro, Decir que uno puede proyectar la realidad es un imposible. Realmente eso no pasa y precisamente por eso se tiene que hacer seguimiento y control. El tema de los modelos financieros, de los presupuestos inclusive, que eso también es como una recomendación para los emprendedores. Hagan presupuestos. Así no sepan qué vaya a pasar de aquí a un año, por lo menos hagan el presupuesto de 6 meses. Hagan lo voy a control, anotar aquí hagan de cuarta. actualización. Hagan presupuesto. Hagan control, hagan actualización, porque independientemente de que el presupuesto pueda cambiar, en la medida en que usted no tenga una línea a seguir, pues no puede definir metas, no puede definir, por decirlo, paquetes de gastos, y eso le pasa a muchas empresas y emprendedores que por falta de presupuesto, pues van en el día a día a la deriva, y eso es como un pensamiento como de supervivencia Claro. y no en una visión estratégica de mediano, corto, mediano y largo plazo. Una pregunta, Daniel. ¿El emprendedor debería aprender de estos temas y hacerlo él o ella misma? ¿O debería tercerizar este tema y dejarle más bien a que los expertos le hagan el presupuesto, le hagan el flujo, le hagan el modelo? Usted, Esa desde su punto respuesta, de esa vista, respuesta se abre en dos, porque zapatero a sus zapatos, como dicen, y pues realmente las cosas más técnicas, pues déjeselas a un técnico o a alguien que sepa de lo que está haciendo, a alguien que tenga el nivel de profesionalismo. Más, por ejemplo, cuando están creando su negocio, que es su plan de vida y le van a meter una cantidad de plata, destinen una parte de esa plata para evaluar que el resto de plata que usted va a meter sea medianamente concebible, o sea, que realmente vaya a dar algún fruto o que usted sepa qué tiene que lograr para que le dé frutos, porque es que ese es el claro, problema, no saben hasta dónde tienen que llegar o cuáles son esas metas. Entonces, yo creería que la primera parte de la respuesta es, como lo dije al principio, todo el mundo debería tener un entendimiento por lo menos mínimo de las finanzas, porque no sirve de mucho que uno lo contraten para hacer una planeación de un proyecto, por ejemplo, una evaluación y una planeación de un proyecto, y que la persona a la que uno le esté presentando tampoco entienda de nada. Obviamente, por ejemplo, desde el caso mío como consultor y asesor, uno hace mucha labor de enseñanza porque si uno quiere trabajar con emprendedores, pues no muchos van a saber de eso, e inclusive con empresarios, son personas que llevan obvio. 30, 40 años en el sector y uno les empieza a hablar de lo que hablamos ahorita, que flujo de caja libre operacional y qué es eso, cómo se come eso, cómo se entiende eso. Entonces yo Claro. creo que las personas sí tienen que tener un conocimiento básico y elemental, no de tener que hacer los Excel, no de tener que hacer los presupuestos y demás, pero sí de entender de qué se está hablando porque es lo que está tanto en el día a día en las finanzas personales, porque al final uno tiene un flujo de caja libre como persona
independientemente de que no sea un negocio, pero pues si lo viera como esos ingresos y esos gastos operacionales de uno mismo, pues también tiene un punto de si sabe si está en déficit o si sabe si está generando plata. Claro. Eso no debería pasar. Por el otro lado, sí le respondo. Hay empresas, inclusive grandes, que no tienen áreas financieras. Y delegar esos cargos, y esto es una crítica de forma constructiva a los empresarios que crean cargos que son director administrativo, financiero, contable y no sé qué. Eso es una persona que tiene una cantidad de quehaceres y que independientemente de que consolide todo, debe tener un equipo de trabajo. Si el Claro. equipo de trabajo es interno o es externo, pues depende de la empresa. Si quiere contratar un analista financiero que le va a cobrar 2, 3, 4, 5 millones de pesos por su experiencia, o un director financiero que le va a cobrar 8, 5, 10 millones de pesos, o subcontratarlo con alguien que le va a prestar unos servicios. Eso ya está como a elección. Hay un momento que considero yo en las empresas donde realmente necesitan su área financiera, pero conozco empresas que lo han excedido y no han tenido su área financiera y siguen subcontratando servicios y demás. Entonces no hay como una línea a seguir. Yo creo que el tema es, uno debe saber de qué se trata el tema y si lo hace internamente o si lo hace externamente, saber que se está haciendo bien. Si lo quiere hacer internamente, también existen asesorías para traer el conocimiento y traer herramientas nuevas y que el equipo de trabajo de uno lo tome, o seguir trabajándolo con un externo que pues precisamente es una forma de hacerlo. Entonces no creo que haya como una razón de ser, pero lo que sí debería haber es entendimiento básico de las cosas. Importantísimo ese mensaje, es decir, independientemente si uno lo terceriza o no, o uno decide hacerlo, necesariamente tiene que entender del tema financiero para poder navegar su negocio, ¿no? Exactamente. Me parece clave ese mensaje. Daniel, usted ha asesorado a muchos emprendedores en etapa temprana y seguramente también a muchos inversionistas que quieren invertir en estos emprendimientos. Una de las grandes preguntas o preguntas que a mí siempre me hacen es cómo valorar un emprendimiento en etapa temprana. O sea, ¿cómo hace una persona para decir, oiga, mi inversión, no sé, mis 10 millones o mis 100 millones o mis 1000 millones que le voy a meter a este emprendimiento? ¿Cómo hace uno para valorar un emprendimiento cuando a duras penas tiene ventas, flujo de caja O ni siquiera operativo las tiene. o no las tiene? ¿O tienes un PowerPoint, un pitch deck y ya? ¿Cómo valoran ustedes ese tipo de negocios? ¿Qué miran a la hora de valorar empresas en Es un etapa tema, temprana? es un tema que tiene demasiado de dónde como arrancar, porque al final de cuentas, en esos proyectos que tienen una expectativa de levantamiento de capital grande a futuro, por lo que empiezan es por un equipo. Es Ok, decir, llegan ideas excelentes que no tengan un equipo gestor como atractivo, con las capacidades que los fondos precisamente ven para eso, o los ujú, inversionistas ven para eso. Y ujú, ahí se queda mucha gente. Con eso, ¿qué quiero decir? Uno puede tener una idea muy buena con una cantidad de números y una cantidad de soportes y una cantidad de cosas, pero si la persona que está ideando el negocio no tiene como ese don o ese feeling que buscan las personas que van a invertir para decir, esta persona sí tiene la capacidad de yo desembolsarle 10, 15, 50, 200, 500 millones de pesos para que arranque su negocio o el monto que sea, eso no se logra. Entonces eso es un tema que precisamente lo conversaba esta semana con un compañero, un amigo que ha trabajado mucho en todo este tema de empresas y startups. Es el, es el grupo, es el equipo, las características de ese equipo y lo que eventualmente uno miraría al ser inversionista como un garante de que se van a hacer las cosas y que mi plata se va a mover eventualmente y no voy a perderla. Ese es como el punto inicial. De ahí para abajo los números, yo he visto de todo. Yo he visto proyectos que consiguen capital con una sola presentación de PowerPoint y donde dijeron nuestra idea vale tanta plata porque así se lo porque así. idearon y les invirtieron $100.000, pero hay un equipo detrás de eso. Como también uno puede hacer un análisis y obviamente ahí entra todo este componente como técnico de valoración de empresas, donde hoy por hoy en Colombia y en la mayoría de los países del mundo los negocios valen por la capacidad de generar plata que tienen. Si un negocio no está generando plata hoy, como un proyecto que está arrancando en una etapa temprana,
pues no es que no valga nada porque no esté generando plata. Si tiene una Claro. expectativa a futuro que obviamente sea considerable independientemente de los crecimientos, pero los márgenes, los costos, los gastos, que ese es un error muy común en valoración o en proyecciones de proyectos, y es que crecen mucho las ventas y los costos y gastos no crecen y los márgenes son desproporcionados. Pues eso no pasa, eso tiene que haber como una cierta naturalidad de los márgenes, así crezcan y demás. Entonces los números nuevamente aguantan todo y usted puede tener la idea del millón con unas proyecciones acertadas o relativamente conservadoras y que le diga que su idea vale 1.000 millones de pesos y nuevamente si usted no tiene el equipo para sacarlo adelante, a menos de que su idea a otra persona diga, pues, pucha, esto es lo que de verdad toca hacer, entonces metámonos y ya, independientemente de que ese man no haga nada, yo le meto la ficha. Eso puede también pasar y lo he visto. Pero primero que todo el equipo y ya el tema de números y demás ya es muy subjetivo. Ya en proyectos cuando ya logran tener como una dinámica, un arrastre, una atracción, se vuelve un poco más fácil porque ya hay ciertos números y ciertas conversiones y ciertos indicadores que se pueden replicar y escalar independientemente de los órdenes de facturación y demás. Entonces, ¿qué se hace con esto? Uno no valora una empresa para decir vale tantos pesos con tantos centavos. Uno genera diferentes escenarios de crecimiento, de márgenes, de costos, de gastos, de qué pasa si la demanda sube tanto, qué pasa si llega a mantenerse y demás. Y con eso crea un rango de valor. Entonces la empresa Ok, no vale tanta plata, sino está entre tanto y tanto. También se ok. asocia mucho el factor de riesgo, que esto es un tecnicismo, pero hace parte del cálculo, que es una tasa de descuento, que es la tasa Ujú, asociada de riesgo a esos flujos, ujú. que al ser startups y al ser proyectos que no han empezado, que no tienen liquidez, pues tienen castigos sobre la tasa de descuento más alta, precisamente en búsqueda de reflejar el riesgo asociado a esos crecimientos tan acelerados que pueda llegar a tener la proyección. Entonces, ese tema de los Hablemos de números, eso. ¿Qué tasa de descuento le gusta a usted para descontar flujos de emprendimientos en etapa temprana? no, sobre eso existe mucha teoría y mucha literatura. Eh, Se hablan también como de castigos sobre la tasa del 15, del 20, del 25% sobre la tasa original del mercado, que obviamente uno Ok, tiene que meterse ya en el costo del equity como tal con todas sus variables y a ese costo de esa industria, de ese sector en Colombia o en Estados Unidos meterle los castigos correspondientes de 15, 20, 25%. Es decir, que estamos hablando de que obviamente no existe un promedio ni una tasa fija y eso es un error para claro. la gente que hace ese tipo de evaluaciones. ¿Y cuál tasa de descuento? No, el 14. Y el 14 con un negocio que está arrancando, que no tiene nada de garantía ni nada de eso, pues es una tasa muy baja. Eso es decir, que los Claro. negocios casi que igual de riesgoso que comprar una empresa que ya está andando. Edificio, sí. Entonces realmente uno está hablando de casi que el doble, del 30, 35%, donde claramente también se están estimando crecimientos acelerados, porque si usted pone un negocio a crecer poquitico y le pone una Obvio. tasa del 30%, pues el descuento va a ser demasiado y no va a valer mucho. Entonces eso también. También en etapas de inversionistas, para los que lleguen a estar en etapas de inversionistas, después de que salen de esa etapa como de ronda de familiares, de amigos, cuando ya van a buscar como un fondo o algo específico, y de ahí en adelante en casi todas las etapas de inversión, se hacen inversiones antes y después de la inversión. ¿Por qué? Porque entonces la empresa, antes de que alguien invierta, tiene una expectativa y si yo puedo conseguir un 100, 1.000 millones de pesos para invertir en la empresa, pues obviamente esa inversión va a generar un crecimiento y unos resultados mucho más óptimos. Claro. Entonces se utiliza mucho para negociar con la persona que va a entrar, para que esos 1.000 no entren sobre el negocio chiquito, sino que entren sobre el negocio grande que se espera hacer adelante. Y en porcentaje se diluyan menos. Eso es bastante importante para todos esos emprendedores que están buscando como inversión extranjera o inversión local de fondos y demás para sus proyectos. Y hablando de indicadores, Daniel, ¿cuál es ese indicador al que uno casi que siempre le tiene que parar bolas? Es decir, uno mira que el EBITDA, uno mira la generación de caja, uno mira la utilidad neta. ¿Cuál es ese indicador de pronto el favorito suyo que usted dice, este negocio es No, bueno todo porque eso que tiene usted este acaba indicador? todo eso que usted acaba de mencionar, toca tenerlo en cuenta. Pero bajo este tema de startups empiezan a entrar mucho los enfoques de los fondos prematuros y de las aceleradoras. Y yo no soy muy experto en el tema. Tengo un amigo que se llama Andrés Cano, que lo pueden seguir, tiene una empresa que se llama Canov,
que se encarga mucho de ese tema de interconectar aceleradoras, también tiene una aceleradora de startups y tienen un tema que es el modelo de tracción. Ujú. Ese modelo de tracción es esos indicadores particulares de cada negocio, porque uno no puede generalizar en ese tipo de proyectos, y es como la nueva visión. ¿Cuáles son esos indicadores de tracción que generas en esas conversiones y esa escalabilidad del negocio, independientemente de lo pequeño que sea? Que pueden ser en algunos casos comparables con otros negocios, pero que de cierta forma son muy particulares para la operación de lo que se está buscando en la etapa de inversión, porque es que muchas veces hay proyectos donde la gente invierte o los fondos invierten no porque vaya a generar una rentabilidad líquida en el corto o mediano plazo, sino porque la escalabilidad del negocio sea tan alta que eventualmente pues crezca y aunque se monetice más adelante, garanticen ese crecimiento, muy al estilo de lo que pues, fue una idea de negocio muy grande acá en Colombia, que es ese Rappi. Rappi Claro. se demoró, no sé, no tengo ni idea porque no conozco las finanzas de Rappi, pero se demoró mucho tiempo en llegar a un punto de equilibrio de la caja donde realmente liberaran recursos desde su operación, y precisamente son esos negocios que necesitan y necesitan y necesitan capital para poder mantenerse, pero pues llegan a unos temas de unas valoraciones de 4 billones de pesos, que fue la última valoración pública cuando se hizo la inversión en Rappi como tal. Pero obviamente ese es el unicornio y ese es el monstruo, pero Claro, todos claro, los claro. proyectos, por más pequeños que sean, tienen esos indicadores de tracción. Entonces creo que si investigan ese término y lo profundizan más, logran entender qué es eso para cada negocio, si es conseguir nuevos clientes, si es abrir nuevos puntos, si es obtener menores optimización o mayores optimizaciones con los costos. Pueden ser diferentes enfoques. Daniel, hablemos del pequeño negocio, el pequeño emprendedor, el que monta una peluquería, el que monta un negocio de tortas veganas, el que monta un negocio de ropa porque le gusta la moda y el diseño y está empezando y por obvias razones de pronto no tiene el tiempo para pasar por la maestría de finanzas corporativas del CESA porque pues está en el día a día tratando de sacar adelante su emprendimiento. Par de consejos, cómo aprender de este tema, es decir, cómo empezarse a meter en el mundo financiero sin tener que sacrificar o dejar a un lado su negocio. ¿Qué le recomendaría usted a esa emprendedora o a ese emprendedor que está empezando su negocio, lo está tratando de sacar adelante, pero que tiene que aprender de finanzas, que fue el mensaje del principio del live? Todos tienen una forma distinta de aprender, y eso pues lo ve uno cuando es profesor más que todo, porque hay alumnos que quieren libros y lecturas, hay otros que quieren ejercicios prácticos, hay otros que quieren ver videos, hay otros que lo quieren ver a uno en la clase. Entonces, definirlo sería como yo creo que muy sesgado. Pero lo que yo Ujú. sí diría es arrancar por pequeñas cosas. Es un tema muy profundo y tiene, pues, para uno meterse años si quiere llegar a hacerlo, que no es necesario, y eso no es lo que quiero llegar a decirles. Pero empezar desde las cosas más básicas. Un ejemplo, y no es publicidad, pero Juan Pablo, por ejemplo, seguir a Juan Pablo y seguir esta Eso, cuenta de bueno. mis propias finanzas. Vale, vale Porque la cuña. Porque realmente, ¿qué pasa ahí? La gente vive pegada al celular y sea lo que sea que esté haciendo, gran parte del tiempo lo pasa en el celular, porque hay Claro. personas excepcionales que no lo hacen. Entonces uno se la pasa consumiendo contenido, y en la medida en que uno pueda mejorar el filtro de ese contenido, pues logra adelantar muchos espacios, porque, no sé, en vez de pasar una hora mirando fotos hacia abajo, pueden estar viendo videos, pueden estar viendo likes, pueden estar viendo tips, pueden estar viendo recomendaciones, que es lo que la gente está buscando hoy en día, este tipo de medios que son como tan simples. En YouTube, yo por ejemplo soy un amante de YouTube, yo lo que quiero Me aprender me meto a encanta. YouTube y me meto y miro todas las versiones, todos los enfoques de política, de temas de situación global, de lo que sea, temas financieros, de realmente YouTube es una enciclopedia, obviamente hay de todo, entonces uno pues puede Claro. encontrar contenido muy bueno, como muy malo, toca tener algún filtro, pero pues lo ideal es como ver como las dos caras de la moneda. Por ejemplo, temas como Coursera. Hace poco probé Coursera para un curso que quería hacer de programación básica de Python, un tema muy técnico, pero pues me llama la atención. Y tienen muchas capacidades, muchas cosas nuevas, muchas cosas sencillas.
que uno con 1 hora o 2 horas cada 2, 3 días pues logra sacar los cursos y demás. Entonces Buenísimo. toca como enfocarse en lo que uno quiere, nunca dejar a un lado diplomados virtuales, que hoy en día pues ya con todo este tema de la virtualidad Hay se de todo, facilita. sí. Y tengo un par de amigos que han hecho diplomados en el CESA, en EAFIT, inclusive tengo un primo que hizo un diplomado, creo que con EAFIT en Medellín, por internet, desde Bogotá, Ujú. gratuito, de Qué bien. finanzas para no financieros o administración para no administradores, que también es un tema que el chef que tiene su restaurante y no tiene ni idea de administración, chévere que lo haga, el fotógrafo que tiene una agencia y no tiene ni idea de administración, chévere que lo haga, porque también al final se vuelven administradores de su negocio. Totalmente de acuerdo. Lo único que uno necesita es ganas y un poco de curiosidad intelectual, ¿no? Exacto. Daniel, usted es padre de familia, además de una hija espectacular. ¿Cómo enseñarle estos temas a los hijos desde una edad temprana? ¿Cree que es importante eso o no? Yo creo que sí. La verdad, pues ahorita mi hija está muy chiquita, apenas tiene 2 años, Obvio. pero ella me ve a mí trabajando y también cuando ve a la mamá y a ella le llama mucho la atención. Toca saber, yo creo que nivelar esas cargas porque tampoco los puede uno volver dependientes de los temas tecnológicos que también pueden generar muchas aficiones y muchas cosas que no son sanas. Pero yo creo que desde mi enfoque, ¿qué es lo que yo hago? El tema financiero. Todas las personas que puedan tener algún acercamiento al tema financiero van a ganar demasiada tranquilidad y demasiado enfoque y demasiada capacidad de tomar buenas decisiones, tanto en su vida personal como de negocios. Entonces creo que eso es algo infalible. Todos nos vemos relacionados a un tema económico eh, Totalmente. en el día a día. En el tema de mi hija, me encantaría que le gusten las finanzas, pero pues finalmente que sea lo que ella le guste, pero sí trataré de enseñárselo y en un par de años, cuando ya sea un poco más concentrada con el tema de la pantalla y de qué se está haciendo. Ahorita le encanta es pintar, mi computador se le puede quitar el teclado y pintar y le Chévere. fascina. Entonces solo quiere, cada vez que me ve trabajando, lo único que quiere es que pintemos, que pintemos, que pintemos. Qué Eh, belleza. pero bueno, eso es despertar también esos intereses. Entonces, como padre, sí espero, mis papás, mi mamá es administradora, bueno, mis papás, los dos son administradores de empresas. Mi mamá fue un pilar súper importante en esa etapa temprana de la universidad en contabilidad. Yo casi pierdo contabilidad básica. Yo venía de un colegio donde todo este tema de, así fuera de finanzas personales, ni se hablaba ni se tocaba. Nada. Había tenido un par de negocios, entonces pues más o menos tenía la noción de los números y se me facilitaban. No soy bueno para cálculo, ni para álgebra, ni para nada de eso, pero todo el tema financiero se me facilita mucho. Y ahí como que se empezó a despertar. En la universidad en primer semestre me recibieron con contabilidad con un profesor que hoy en día lo aprecio mucho, pero en su momento fue un dolor de cabeza. Claro. Y realmente mi mamá fue la que me sacó de ese hoyo negro. Me enseñaba y pucha, hacíamos clases hasta tarde, entre semana, hasta las 12 de la noche para estudiar a los parciales. Mi papá es un hombre muy hábil en los negocios, muy hábil con los temas de plata, no es un señor que esté enfocado en el tema financiero como tiempo completo, pero tiene una excelente noción de la deuda, del patrimonio, del capital de trabajo, de los negocios Chévere. escalables. Entonces también como que por parte de él he recibido como toda esa visión muy práctica y muy de puesta en la ejecución de las cosas, que es como lo que trato yo de plasmar cuando estoy enseñándole, así sea a un cliente o a un alumno o en esta conversación que también habrá mucha gente tomando nota de lo que vamos hablando. Oiga, pues me encantó lo que dijo, que es malo para el cálculo y para de pronto las matemáticas avanzadas, porque yo siempre le trato de decir a la gente que las finanzas no es ingeniería de cohetes. Como, ¿sabe sumar? Sí. ¿Sabe restar? Sí. ¿Sabe multiplicar? Sí. ¿Sabe dividir? Sí. Listo, puede Eso que aprender usted los acaba de datos. decir, finanzas es sumar, multiplicar, dividir y restar. Pare de No contar. más. Puede que haya algo de elevar al cuadrado, pero eso ya es un tema de tasas de interés y cosas así que no todo el mundo se está metiendo en eso. Total. Pero es un tema básico y es creo que la falta de entendimiento, la falta de que se los enseñen desde chiquitos, que se vuelve como un miedo para todo el mundo. Es un miedo terrible. La gente le tiene pánico a las finanzas. Yo soy una persona muy conversadora y tengo amigos, pues, pucha, desde el embolador de los zapatos, los porteros, empresarios, emprendedores, de todo. Y, pucha, yo he tenido conversaciones de estas donde
todo el mundo le hace el quite al tema, como que uno Increíble. les explica algo y como que se tratan de tapar los oídos mentalmente para no escucharlo porque dicen, no, 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 yo no quiero aprender de eso tan difícil y realmente no es complicado. Es como usted dice, Increíble. es un poquito de intención, de búsqueda de algo, de un aprendizaje, de dejar de gastar una hora en ver videos o en un capítulo más de la serie, ver un video en YouTube o cualquier cosa de algo que le aporte a uno, empezar desde lo más básico, si usted no tiene ni idea de nada, no busque irse directo al flujo de caja libre operacional porque se lo recomendamos ahorita en esta llamada, no, vaya a las ventas, al costo de ventas, a los gastos operacionales, al balance general, que al final también está en uno, en las personas, que es lo que usted todo el tiempo se la pasa como también haciéndole énfasis a las personas que las finanzas están en todo, punto, pare de contar. Totalmente, totalmente. Bueno, Daniel, preguntas cortas. ¿El mejor canal de YouTube de finanzas o alguien al que vamos a seguir No una cuenta tengo, de no tengo Twitter? ninguno favorito. Yo la verdad me la paso viendo muchas noticias y temas mucho más complejos en Bloomberg y Financial Times que no se los O recomendaría bueno, a todo el mundo. de pronto, revistas económicas o temas A mí me encanta financieros. ver todas las visiones, entonces me la paso leyendo Financial Times, Bloomberg, The Economist, también si los siguen en Instagram y eso también comparten muchas noticias y muchas Ok, cosas del día a día también para empezar a empaparse de todo esto. ok. Me han hablado mucho de montar o buscar montar un grupo de gente para montar un canal de YouTube, como con todo este conocimiento y todo este enfoque, porque pues, realmente no se ve y creo que puede llegar a ser algo provechoso que será un tema para discusión más adelante. Pero Buenísimo. sin duda que los hay, no los conozco porque de pronto no estoy tan metido en esa búsqueda, pero sin duda que los hay. No sé si usted tiene alguno Un libro. recomendado. No sé si usted tenga alguno recomendado. Sí, tengo varios. Maurice Dieck, un mexicano, tiene un buen canal chévere de temas financieros. Me gusta mucho seguir a Ray Dalio, que es un gran inversionista, además un tipo muy profundo y escribe mucho de temas de macroeconomía, de geopolítica, en su cuenta de LinkedIn. Recomiendo mucho a Ray Dalio y escribe un libro que se llama Principios, que me parece buenísimo. Entonces, bueno, esos dos ahí los primeros que se me vienen a la mente. Un libro que le guste, un libro que recomienda. Ahorita empecé a leerme uno de Bill Gates, aunque hay muchos contradictores de Bill Gates. Se me acaba de ir el nombre, pero se llama en inglés Cómo volver la economía verde desde un enfoque productivo. Y es un tema para que lo investiguen, eh, de cómo migrar la industria y cómo migrar los negocios desde lo más tradicional a un tema de generación de emisiones cero, de una huella de carbono cero, Chévere. ir complejizándolo en la medida en que pues, hay industrias muy básicas, hay industrias mucho más desarrolladas. También mucho desde el tema de las propiedades y de los beneficios de la energía nuclear, que es un tema muy de muchas críticas y de muchas posiciones, pero Bill Gates pues, es un personaje muy enfocado en ese tema y de cómo hacer ese cambio y esa migración a una mejor sostenibilidad corporativa. O sea, las empresas han migrado en su concepto de sostenibilidad y pasaron de ser un tema sostenible simplemente económico para los accionistas, para después ser un tema sostenible para los consumidores y clientes, para después ser un tema sostenible para sus empleados. Entonces estamos en toda esa guerra de la explotación laboral, de todo eso que pasa en algunos países de Asia, de África y demás. Pero ya las empresas grandes ya están pensando en que la sostenibilidad es cómo mantener el planeta. Es que ya sabemos que donde sigamos como vamos se nos va a acabar el mundo que tenemos. Entonces toca Se va a hacer un acabar. chip y un cambio de pensamiento. Me quedo pendiente con darles el nombre puntual, pero si lo buscan, pues es el último libro publicado por Bill Gates y pues está en todas las librerías Buenísimo. nacionales y demás. La mejor inversión que ha hecho en su vida. La mejor inversión. Creo que a los 15 años cuando monté un negocio de cerdos con mi papá, eh, donde mi papá puso la plata, yo me encargaba de todo el tema del sacrificio con un trabajador que conocía en Pereira y me encargaba de toda la comercialización y tenía dos amigos que me ayudaban a comercializarlo y pucha, yo a los 15 años me hacía libres semanales por ahí 1.000.000 de pesos a los 15 años. Pucha, Buenísimo. ese negocio no duró tanto tiempo,
pero fue yo creo que el negocio más lindo y más apasionado porque pues estaba muy joven también y tenía una oportunidad de salir y empezamos con 5 cerdos y terminamos como con 100 cerdos. Ya después se volvió un proyecto familiar mucho más grande, hoy en día tenemos 14.000 cerdos de ceba, pero pues ya no hago yo parte de ninguna intervención como tal mía puntual en el negocio, sí en la parte como estratégica y de planeación financiera como ya de la empresa como tal, pero ya nada de la operatividad. A mí es que todo ese tema de la agricultura me fascina, entonces me encanta Chévere, meterme desde lo más básico hasta lo más elaborado. Mucha chévere. experiencia en muchos sectores, piña, ganado, caballos, caña de azúcar, maíz, venta y compra de fincas, que también me meto mucho en ese tipo de cosas. Eh, entonces, pero si usted me lo pregunta, creo que sería ese negocio. Buenísimo. Bueno, Daniel, por último, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos asesorar de Citrino? ¿Tener una asesoría con ustedes? ¿Cómo los conseguimos? Cuéntenos. Bueno, por las redes sociales de Citrino Capital, que ahí estamos, nos pueden encontrar acá mismo en esta llamada. Tenemos pues todos los canales de WhatsApp, de diferentes redes sociales, contacto directo en la página web. Tenemos habilitadas todas las opciones. No son como debería entenderse servicios como estandarizados. Entonces, para todos se requiere una conversación, un acercamiento, un Claro, entendimiento de lo claro, que claro, están claro. buscando y de lo que están haciendo. Entonces, sí, la invitación es si están interesados a contactarnos por WhatsApp, vía telefónica, ahí están también los números, que es el mismo de WhatsApp, por redes sociales, que estamos sumamente atentos a todas las personas con interés de poder enfocarse y sacarle más provecho a las finanzas de su negocio. Buenísimo. Pues Daniel, un placer, un honor aprenderle, un honor esta conversación. Yo creo que el mensaje está clarísimo. Hay que aprender de finanzas corporativas si queremos estar en el mundo de los negocios. Hay que aprender a hablar el lenguaje que se habla en los negocios. Y el lenguaje que se habla en los negocios es el lenguaje de las finanzas. Es, así funciona para todos. Si uno quiere aprender inglés, pues tiene que aprender a hablar, ¿no?, en inglés. Si uno Tienen quiere que hacer aprender negocios, desde las palabras sí, más básicas, los colores, hasta exactamente, la conjugación. Eso es lo que usted ha dicho. Me exactamente. encanta esa analogía que ha hecho y creo que es totalmente aplicable. Las finanzas son el lenguaje de los negocios y si uno quiere ser un gran negociante, un gran emprendedor, un gran empresario, tiene que aprender a hablar ese lenguaje de las finanzas. Entonces, pues es una obligación. Yo creo que tenemos muchas conversaciones pendientes, Daniel. Cuando quiera, nos inventamos un tema de pronto un poquito más aterrizado, más técnico, que usted nos abra el Excel, nos explique cómo es esa vaina del margen bruto, del margen operacional, del EBITDA, del flujo de caja, nos invita a hacer un modelo en vivo para que sigamos aprendiendo de los mejores y de los que más saben. Juan Pablo, gracias a usted por la invitación y claro que sí, ese tipo de contenido y ese tipo de cosas es lo que tenemos que generar para también crear ese hábito y ver la necesidad de este tipo de cosas de una forma colectiva. Entonces, cuando usted lo quiera hacer, sabe que estoy a la orden. Espectacular. Bueno, nos tenemos que quitar este uniforme y ponernos el de la Selección Colombia, porque ya en 10 minuticos empieza el partido, entonces los dejamos para que se preparen. Y bueno, un abrazo, Daniel. Estamos conversando. Hasta una próxima oportunidad y ojalá sea pronto, ¿no? Juan Pablo, que esté muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pendientes de la próxima. Chao, papá. Una feliz noche. Saludos a todos y Abrazo. gracias a todos los que se conectaron. Sí, espectacular. Ahí Mucha vimos gente varias conectada. preguntas que no pudimos atenderlos, pero seguramente seguiremos haciendo estos espacios. Buenísimo. Dani, un abrazo. Feliz Que esté noche. muy Chao, bien. chao. Chao. Saludos.